Vamos a analizar el transistor siguiente con los siguientes valores, donde se nos presenta la gráfica donde nos piden obtener cuáles son los puntos de intersección con el eje horizontal y vertical, tal que así podamos obtener la recta de carga. A su vez, también se nos pide encontrar la corriente de colector y el voltaje de colector emisor. Entonces, comenzando con el análisis, realizando la parte de lo que corresponde al eje vertical, donde tenemos a la corriente de colector dada en miliamperes, hay que recordar que el sentido de la corriente de colector en la parte del voltaje colector emisor va en este sentido. Aquí es donde tenemos la corriente de colector. Bien, entonces, realizando el análisis, hay que recordar que muy pegado al eje vertical que corresponde a la corriente de colector, tenemos lo que se llama la región de saturación. Entonces, en esa región de saturación va a trabajar el transistor, pero ¿qué vamos a tener? Debido a que el origen se encuentra en este punto, el voltaje colector emisor que se encuentra en el eje horizontal, en este punto va a valer 0. Eso quiere decir que hay una fórmula que nos relaciona cuál es el valor de la corriente de colector debido a los componentes que tenemos aquí. Utilizando ley de voltajes de Kirchhoff y haciendo la simplificación de tal manera que el voltaje colector emisor es igual a 0 en este punto sobre el eje vertical, entonces obtenemos la siguiente fórmula, que es que la corriente de colector va a ser igual al voltaje de colector sobre la resistencia de colector. Entonces, esto considerando que esta corriente se encuentra en saturación. Bien, entonces, una vez considerando que se encuentra en la región de saturación, entonces aplicamos esa fórmula y el valor de la corriente de colector en saturación va a ser igual a los valores que aquí ya tenemos, que corresponden a el voltaje de colector igual a 20 volt sobre la resistencia de colector, que son 10 kilo ohm o 10 por 10 a la 3 ohm, de tal manera que ya encontramos cuál es el valor que corresponde a la corriente de colector cuando está en la saturación. Eso nos va a indicar el punto en el cual está cortando al eje vertical nuestra recta de carga de este transistor. Por lo tanto, ese valor es de 2 por 10 a la menos 3 amperes, o lo que es lo mismo, la corriente de colector en saturación es igual a 2 miliamperes. Ya tenemos ese dato. Entonces, realizando aquí una escala, si tenemos el valor de 1 y aquí el valor de 2 en miliamperes, tal como aquí lo tenemos, eso va a indicar nuestro punto de intersección con el eje vertical para la recta de carga. Ahora, ¿cómo vamos a realizar el análisis para el caso horizontal donde se tiene el voltaje colector emisor? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Considerando que en la parte del eje horizontal, donde se encuentra toda la parte pegada hacia lo que viene siendo la parte del origen para lo que corresponde a la corriente de colector, es decir, el valor de 0, pero ahora para el caso de colector, yo voy a encontrar esa intersección del punto de tal manera que, considerando el voltaje colector emisor en esa región que corresponde a la región de corte, voy a hacer el siguiente análisis. Si yo considero que en las siguientes terminales yo coloco un multímetro con la siguiente polaridad, más y menos, voy a obtener una lectura correspondiente a lo que a mí me correspondería el valor del voltaje colector emisor por estarlo midiendo en paralelo. Pero ahora, ¿qué pasa? Debido a que yo el análisis lo estoy realizando en esta parte, considerando que el valor de la corriente del colector es 0, entonces eso me va a indicar que no va a circular ninguna corriente a través de este circuito. Por lo tanto, eso me lleva a deducir que colocando aquí el multímetro, el único valor que voy a obtener de la medición va a ser precisamente el valor de la fuente del voltaje de colector, debido a que es una conexión en paralelo. Por lo tanto, lo único que estoy midiendo es el valor de los 20 volt. Eso quiere decir que el valor máximo del voltaje colector emisor en la región de corte va a ser igual al voltaje colector emisor igual al voltaje de colector cuando está en corte. Entonces, en corte se tiene que
el voltaje del colector es igual al voltaje del colector emisor. Esto en corte. Eso quiere decir que ese valor de 20 volts va a corresponder a mi valor máximo de colector emisor, pero para el caso de 0 de la corriente de colector. Por lo tanto, si realizamos una pequeña escala de 10 y 20 volts en este eje, mi punto de intersección va a estar así, de tal manera que como ya tengo los dos puntos de intersección con el eje horizontal y vertical, puedo trazar una línea recta y esa va a corresponder a mi recta de carga de acuerdo a los valores del transistor que estamos manejando. Entonces, ahí tenemos la recta de carga de este transistor. Ahora, ¿qué sigue? Ya encontramos esta parte, pero también se nos pide encontrar la corriente de colector y el voltaje colector emisor para los valores que se tienen. ¿Sí? Esta es la recta de carga para todo el transistor, pero los valores que vamos a obtener aquí van a corresponder al punto de operación del transistor con las resistencias que se presentan ahí y los voltajes de colector y el voltaje de base. Ahora, ¿cómo vamos a realizar el siguiente análisis? Primero, nos piden encontrar la corriente de colector para los valores que tenemos ahí. Entonces, vamos a realizar un análisis por medio de ley de voltajes de Kirchhoff a través de la parte donde se contiene el voltaje colector emisor. Bien, entonces, realizando ese análisis, comenzando desde la parte donde tenemos la fuente de voltaje de colector que corresponde a 20 volts, con la siguiente polaridad por las terminales que tienen, tenemos menos y más, y a continuación para la resistencia más, menos, y la polaridad del voltaje colector emisor ya está indicada. Entonces, realizando el análisis comenzando por la fuente de voltaje de colector, tenemos un signo menos por entrar en este sentido, y tenemos menos el voltaje de colector, que a continuación nos encontramos con un signo más que corresponde al valor de la resistencia de colector, que va a multiplicar a la corriente de colector, esto porque es un voltaje que es igual a resistencia por intensidad de corriente, ley de Ohm. Entonces, continuando con el análisis, el último elemento con el que nos encontramos es con un signo más que corresponde al valor del voltaje colector emisor. Y debido a que no se encuentra ningún otro elemento, todo esto lo vamos a igualar a 0. Bien, ya que está igualado a 0, entonces vamos a despejar lo que nos están pidiendo, que en este caso es la corriente del colector. Pero antes de continuar, hay que ver qué es lo que tenemos y qué es lo que nos piden. Bien, el voltaje de colector es un dato, lo tenemos. La resistencia de colector también. La corriente de colector es una incógnita, que es precisamente lo que deseamos obtener. Y el voltaje colector emisor también es un valor que se nos pide obtener. Una ecuación con dos incógnitas. No la podemos resolver. Entonces tenemos que atacar a esta ecuación de otra manera para poder encontrar uno de los dos valores, ya sea el de la corriente de colector o el del voltaje colector emisor, para poder sustituirlo y obtener el valor restante. Entonces, para esto vamos a acudir a la parte donde tenemos el voltaje base emisor. Dado a que el dato que se nos da, que es el voltaje base emisor de encendido es de 0.7 volt y el valor de beta, con el valor de beta vamos a relacionar la corriente de colector y la corriente de base mediante la siguiente fórmula. La fórmula que nos relaciona a ambas corrientes teniendo como dato el valor de beta es que la corriente de colector es igual a la corriente de base que multiplica a su vez al valor de beta. Entonces, este valor de beta lo podemos obtener de la parte donde se tiene el voltaje base emisor en esta malla, si lo vemos de esa manera. Entonces, tendríamos que realizar un análisis en esta parte de aquí. Realizando el análisis correspondiente por medio de ley de voltajes de Kirchhoff, comenzamos a colocar la polaridad que nos va a indicar los signos que va a tener cada parte de esa malla. Entonces, utilizando ley de voltaje de Kirchhoff para esta parte de aquí, comenzando por la fuente de voltaje del voltaje de base que es igual a 10 volt, vamos a tener menos el voltaje de base. A continuación nos encontramos con un signo más, recordando que el sentido de la corriente de base va a tener ese sentido. Bien, entonces, a continuación nos encontramos con un signo más que corresponde a la resistencia de base, que va a multiplicar a su vez a la corriente
de base, precisamente por la ley de Ohm. Y por último, se nos presenta un signo positivo que corresponde a la parte del voltaje base emisor. Debido a que en esa parte ya no contenemos ningún otro elemento que tengamos que sumar o agregar en esta parte de aquí, todo esto lo igualamos a cero. Entonces, ahora sí, el voltaje base es un dato que tenemos. La resistencia de base es un dato y el voltaje base emisor también es un dato que se nos da de 0.7 para que esté trabajando el transistor. La única incógnita es el valor de la corriente de base. Entonces, realizando despejes y demás, vamos a tener que el voltaje de base menos el voltaje base emisor sobre la resistencia de base va a ser equivalente a la corriente de base. Realizando la sustitución de valores correspondientes, tenemos que el voltaje de base es igual a 10 volt, que a continuación se le resta el valor del voltaje base emisor, que es de 0.7 volt para encendido, es decir, mientras el diodo esté trabajando. Eso dividido, el transistor esté trabajando. Eso dividido entre la resistencia de base, que es de 1 megaohm. 1 megaohm es igual a 1 por 10 a la 6 ohm. Entonces ahí tenemos los valores correspondientes. Este cociente nos da el valor de la corriente de base y realizando los cálculos correspondientes, en la parte de arriba tenemos 9.3 volt por la diferencia y eso dividido entre 1 por 10 a la 6 ohm, y esto me da un valor de 9.3 por 10 a la menos 6 ampere, o lo que es lo mismo, 9.3 microampere. Ya tengo el valor de la corriente de base. Al tener este valor y contar con el valor de beta, puedo hacer la sustitución en esta parte de aquí para encontrar el valor de la corriente de colector. Entonces, sustituyendo valores, vamos a encontrar cuál es el valor de la corriente de colector. Esto es igual a la corriente de base que acabamos de obtener, que es de 9.3 por 10 a la menos 6 ampere, que esto va a multiplicar al valor de beta, que es de 50, que es un número adimensional, y esto nos va a dar el valor de la corriente de colector. La corriente de colector es igual a 465 por 10 a la menos 6 ampere o microampere. Y con esto hemos obtenido el valor de la corriente de colector. El valor de la corriente de colector, debido a que lo acabamos de obtener, ahora sí lo podemos sustituir en la ecuación que obtuvimos en el análisis de la parte del voltaje colector emisor para precisamente obtener ese valor, el valor del voltaje colector emisor. Entonces tendríamos que realizar únicamente el despeje y realizar las operaciones de sumas y multiplicaciones. Entonces, realizando esa parte correspondiente, tenemos de manera, realizando el despeje, que el voltaje colector emisor va a ser igual a ¿qué? Esto al voltaje de colector menos la resistencia de colector por la corriente de colector. Sustituyendo valores, esto va a ser igual al voltaje de colector, que es igual a 20 volt, menos la resistencia de colector, donde la resistencia de colector es igual a 10 por 10 a la 3 ohm, que a su vez esto está multiplicado por la corriente de colector, que es el valor que acabamos de obtener, que es de 465 por 10 a la menos 6 ampere. A la menos 6 ampere. Bien, entonces esta es la multiplicación que tenemos en esta parte de aquí, y el resultado de las operaciones de este lado de la igualdad nos va a dar el valor que corresponde al voltaje colector emisor. Y eso es 20 menos 10 por 10 a la 3, que multiplica a 465 por 10 a la menos 6. Y esto me da un valor de 15.35 volt. Bien, entonces ya lo tenemos. El valor de la corriente de colector es de 465 microampere y el valor del voltaje colector emisor es de 15.35 volt. Ya que tenemos eso, podemos ubicar dónde está el punto en esta recta de carga, donde, ubicándonos en coordenadas, 465
microamper corresponde a 0.465 miliamper. Eso quiere decir que estaría un poco por debajo de la mitad de esta escala, según los números que tenemos ahí. Entonces, considerando que esto es 0.5, más o menos un poco por debajo, se encontrará el valor de la corriente de colector. Trazando una línea horizontal o realizando este trazado, vamos a obtener que el punto de operación del transistor se encuentra exactamente ahí. Y bajando hacia el eje horizontal, donde corta con el eje horizontal en ese punto, tiene que estar el valor de 15.35 volt, que es más o menos un poco más orientado hacia el valor de 20, debido a que la mitad de 10 y 15, de 10 y 20 es 15 aproximadamente. El valor se encontraría aproximadamente ahí, con más o menos esa escala. Eso quiere decir que entonces los valores concuerdan. Bien, entonces, si hasta aquí no hay dudas, espero que este video haya sido de ayuda y revisen el canal para ver más ejemplos de transistores, donde tenemos otros casos para obtener la curva característica del transistor, la recta de carga y el punto de operación, con otros datos que no necesariamente corresponden a los de este video. Bien, entonces espero que haya sido de ayuda y gracias.